Ok, bien, dice la Biblia, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Hasta ahí, hermanos, la lectura en esta mañana. Vamos a comenzar, ¿verdad? Como dijimos, este es el párrafo introductorio. Alguien ayúdame leyendo la introducción en sus hojas, por favor. Alguien ayúdeme leyendo la introducción ahí en sus hojas, por favor. El primer párrafo de Marcos tiene el propósito de declarar quién es Jesús. Presentamos a Juan el Bautista y la conexión de Jesús con él. Es interesante que, aunque Marcos no cita mucho en el Antiguo Testamento en este primer párrafo, hay varias alusiones a historias y escenas de los judíos cuando se escribieron. Además, surgen preguntas que los relatos de Marcos queremos contestar. Estas serán contestadas por los evangelios, especialmente la necesidad de Jesús de ser bautizado. Ok, muy bien, hermanos. Y esto es lo que, hermanos, de nuevo, como dijimos, vamos a estudiar el Evangelio de Marcos pensando que este es el único Evangelio que tenemos, pensando que no conocemos otro Evangelio, y queremos de nuevo tratar de ver cuál es el panorama que Marcos presenta de Jesús. Y en este párrafo introductorio va a comenzar con esto, hermanos. Hay realmente tres cosas o dos cosas ahí en su bosquejo que vamos a ver. Lo primero que tenemos aquí, hermanos, en este primer párrafo introductorio es el título del Evangelio. Como habíamos mencionado en la anterior clase, comienza este Evangelio así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hermanos, Marcos es el único que utiliza la palabra Evangelio, ¿ok? Usted no va a encontrar Evangelio de Mateo, no va a encontrar Evangelio de Lucas, no va a encontrar, este es el único Evangelio que se llama a sí mismo y que describe el relato como Evangelio. Y ahorita vamos a ver un poquito eso. Entonces, aquí hay tres cosas que queremos saber. Esta palabra, y luego dice de Jesucristo. Hermanos, en nuestro idioma español, en nuestra Biblia, lo que hicieron los traductores es que unieron dos palabras griegas. Si usted leyera en el original, usted no va a encontrar una palabra, usted va a encontrar dos palabras. Va a encontrar la palabra Jesús y la palabra Christos, ¿ok? Pero los traductores unieron esas dos palabras e hicieron, ¿verdad?, del título Jesucristo, ¿ok? Y después la siguiente, Hijo de Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, ahora vamos a discutir, mucha información está en las notas. Si no alcanzamos a leer las notas, no importa, lo que queremos es entender un poquito, ¿ok? Lo primero que tenemos es la palabra Evangelio, ¿ok? Lo que tenemos primero es la palabra Evangelio. Hermanos, ¿a qué nos referimos con la palabra Evangelio? Ahí puse algo en sus notas, hermanos. ¿Cómo se utilizaba esta palabra Evangelio en el primer siglo? ¿Alguien quiere leer, por favor?
Así, ok, sígale, hermana. No, bueno, perdón, nada más ahí. Ok, entonces, note que esta palabra griega, evangelio, se usaba en el griego secular para un anuncio celebratorio, como una victoria en una batalla o la entronización de un rey. Porque acuérdense, ¿qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias, un buen mensaje, ¿ok? Eso es lo que significa la palabra evangelio, ¿verdad? Buenas noticias. Entonces, esta palabra se utilizaba en el mundo secular como, ok, vamos a celebrar algo o celebrar de los reyes, ¿verdad? Hay una inscripción, hermanos, que se llama de Prien, que celebra el cumpleaños del emperador romano Augusto y dice así la palabra, evangelía para el mundo. Evangelía para el mundo, o pudiéramos decir evangelio para el mundo. Y lo que estaba tratando de decir era, había un buen anuncio. ¿Ok? También, hermanos, esta palabra en los judíos, la palabra evangelio, ¿verdad? Es una palabra que aparece en el profeta Isaías hablando de una buena noticia. ¿Ok? Aparece pocas veces en el Antiguo Testamento en la traducción del griego, ¿verdad? Pero denota. Entonces, Juan llama de nuevo, comienza diciendo, esta es una buena noticia. Este es un buen mensaje. ¿Ok? Ahora, el mensaje es acerca de ¿quién? Acerca de Jesucristo. ¿Ok? La frase, ¿verdad? De Jesucristo podría significarse acerca de Jesucristo o proclamado por Jesucristo. Y como dijimos, hermanos, lo que hicieron los traductores es que unieron dos palabras griegas. La primera palabra que aparece ahí en griego es Jesús. Y si recordamos, ese es el nombre dado por Dios a nuestro Señor. Jesús. Hermanos, ¿qué significa Jesús? ¿Se acuerda? Salvador, o acuérdense, este nombre tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. Ahí en sus notas aparece, este nombre viene del hebreo Yehoshua o Yeshua, de donde viene el nombre Josué. ¿Ok? El nombre Josué viene del hebreo Yeshua, por eso en inglés, hermanos, el nombre en inglés conservaron un poquito las letras. En inglés el nombre Josué es Joshua. ¿Ok? Y eso viene del hebreo, viene de ¿verdad? Una transliteración del hebreo. Entonces, ese nombre, ¿verdad? Joshua o Yeshua significa Jehová salva. Jehová salva. Este fue el nombre, ¿verdad?, que Dios le dio a nuestro Señor Jesús. Este es su nombre, Jesús. Acuérdense que este nombre es muy importante. Está describiendo no nada más a un nombre común, sino también la naturaleza de su persona y obra. Él es Jehová que salva. Y luego el siguiente, hermanos, es Cristo. Ahora, hermanos, Cristo no es un nombre, ¿ok? Yo sé que en la iglesia lo usamos como un nombre, pero Cristo no es un nombre. Cristo es un título, ¿ok? Y hermanos, de nuevo, lo que hicieron los traductores es que en lugar de traducirlo, lo transliteraron, ¿ok? Una transliteración, hermanos, es cuando alguien agarra de un idioma y trata de conservar con letras y sonidos el siguiente idioma. En lugar de traducirlo, es conservar la misma palabra simplemente que con letras y sonidos similares. Entonces, lo que hicieron los traductores de Reina Valera es que en lugar de traducirlo, conservaron o usaron palabras que suenan igual. De nuevo, esta es la palabra Christos y ellos lo hicieron con la palabra Cristo. Pero acuérdense que este es un título y significa, ¿qué significa? Mesías. Ahora, Mesías es la palabra el ungido en hebreo. ¿Ok? Cuando hablamos de Jesús como el Mesías, estamos diciendo lo mismo que Cristo, solamente que Cristo es en griego y Mesías es en hebreo.
¿Ok? Cuando nos referimos a Jesús como el Mesías, es lo mismo que decir Jesús como el Cristo, solamente que en dos idiomas diferentes. Cristo es en griego y Mesías es en hebreo. ¿Ok? ¿Sí más o menos quedó claro? Ok, entonces de nuevo, esto es... Ahora, es de estos dos, de nuevo, dos palabras, es donde los traductores dijeron, este es el evangelio que trata acerca de Jesús el Cristo. Esta es otra forma de leer. Este es el principio de las buenas noticias o del mensaje acerca de Jesús, ¿el qué? El Cristo. El Cristo. ¿Ok? Ahora, acuérdese que este título, el ungido, en el Antiguo Testamento vemos que se ungían sacerdotes, que se ungían profetas, que se ungían reyes. Y era un profeta más, un rey más. Pero Jesús no es un profeta más, no es un sacerdote más, no es un rey más. Él es el ungido. Él es la persona más grande. ¿Ok? Y entonces, ahora, este título también, ahí está en sus notas, este título, hermanos, también surgió para describir al descendiente de David. Hermanos, el descendiente de David que traería la salvación del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, ahora no vamos a discutir mucho esto. En los tiempos de Cristo, en los tiempos del Señor Jesús, había personas antes y después de él que se autonombraron como los Cristos. Porque recuerda, esto no es un nombre, esto es un ¿qué? Es un título. Entonces, hubo personas antes de él y hubo personas después de él que se autonombraron Cristos. ¿Por qué? Porque el título tenía referencia a ¿qué? Como un salvador. ¿Ok? Es como una persona que iba a liberar al pueblo judío. En el año 66, hermanos, los judíos se rebelaron contra el imperio romano. ¿Ok? En las famosas revueltas judías. Si usted conoce un poquito la historia, hubo un hombre llamado Josefo. Josefo fue un judío que fue capturado y llevado por uno de los capitanes romanos. Y después Josefo trató de convencer al pueblo de Israel para que se rindiera. Para los judíos, hermanos, Josefo era un traidor. Y él fue el que relata todas esas historias. Entonces, este título había sido usado previo y después. Por eso el Señor Jesús, en otra porción de los evangelios, dice, cuando oigas que vienen varios otros Cristos. ¿Cómo que otros? Porque el título hacía referencia ¿a qué? A la expectativa judía de un Salvador, de alguien que vendría a liberar al pueblo, un hijo de David. ¿Sí? Ahora, piensa en la historia de David, hermanos. Piensa en la historia de David. David surgió como un chamaco que viene a pelear contra Goliat, ¿se acuerdan? Y que, imagínense, le tenían miedo a Goliat y le tenían miedo al ejército filisteo. Viene un chamaco, pácateles, le pega, lo tumba y de nuevo todo el pueblo se levanta. Bueno, esa era la expectativa, a ver quién podía. ¿Ok? Y bueno, y luego el siguiente, el título, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Alguien ayúdeme a leer lo que dice el párrafo ahí. El Hijo de Dios. Uh-huh. Legendarios reyes filósofos y hacedores de milagros eran a veces llamados hijos de Dios. En la mitología griega él era el padre tanto de hombres como de los dioses. Los emperadores romanos a veces se atribuían la filiación divina. César Augusto adoptó el título de hijo de divinizado, ajá. Poco después del asesinato de Julio César y el título se tradujo en las inscripciones griegas como el Hijo de Dios. Ios Theou. Ok, entonces, este título, hermanos, de nuevo, para nosotros, usted, hermanos, en este 2025, usted no tendría absolutamente ninguna duda. Cuando alguien dice, Él es el Hijo de Dios, pues usted pensaría luego en Cristo.
O a veces nosotros, ¿verdad? Los que hemos creído nos referimos a nosotros como nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero en el primer siglo usar este título, ¿verdad? Era usado, ¿verdad? En cuanto en un contexto de la mitología grecorromana. Este es un título, ¿verdad? Y lo que está ahí en las notas, Julio César fue uno de los primeros que se autonombró como eso, un hijo de Dios, ¿ok? Que tenían un carácter divino. Ahora, esto es muy interesante porque hermanos, esta es la primera línea del Evangelio. Principio del mensaje acerca de Jesús el Cristo. ¿El qué? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ahora, siguiente, hermanos. Quiero enseñarles este mapita. Lo siguiente que va a hacer es presentarnos unos textos del Antiguo Testamento y después enseñarnos el ministerio de Juan el Bautista. Dice la Biblia, ahorita nos vamos a ver los versículos más adelante, que Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán y que gente de Judea y Jerusalén. Ahora, quiero ayudarle a entender la Biblia. Cuando la Biblia dice Judea, se está refiriendo a la región. Todo este color verde más fuerte, esa es la región de Judea. Y en la región de Judea tenía varias ciudades. Belén, Betania, Emaús, Jerusalén, Jericó, Efraín, Jope. ¿Ok? Entonces, la región de Judea tiene varias ciudades. Entonces, lo que está tratando de decir, más adelante va a decir es cuando dice de Judea y Jerusalén. ¿Qué debemos entender? Que de la región, de varias ciudades, pero menciona una específica. ¿Cuál? Jerusalén. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, hermanos, la siguiente parte. Ok, ¿qué tenemos aquí? Versículos 2 al 12 nos van a presentar el ministerio de Juan el Bautista. Dice, hermanos, aquí hay, versículos 2 y 3, tiene lo que creemos 3 citas del Antiguo Testamento, y ahí están en sus notas en un cuadrito, ¿ok? Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Faz es la palabra para rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Ok? Y lo que nos van a enseñar estas citas, hermanos, es que, y ahí es para rellenar, el mensaje de Juan es una continuación del plan de Dios, ¿qué? En el Antiguo Testamento. Inmediatamente de su introducción, este es el mensaje, estas las noticias acerca de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Inmediatamente dice, como está escrito en Isaías. Ahora, hermanos, estas 3 citas vienen, esta primera línea viene de Éxodo, esta segunda línea viene de Malaquías y esta línea viene de Isaías. Hermanos, ¿por qué Juan nada más escribió Isaías? Bueno, sí, realmente la respuesta a veces no es tan compleja, ¿verdad? Acuérdense que en las citas del Antiguo Testamento no siempre querían ser súper precisos, ¿ok? Porque a veces pensamos en el asunto del Antiguo Testamento como, es que ellos querían ser súper precisos porque si no los van a acusar de plagio, ¿verdad? Y los van a poner ahí en la tele como pusieron al presidente, la ministra de la Suprema Corte, ¿verdad? Que copiaron sus tesis y que no sé qué, y que... No, eso no existía en aquel tiempo. No necesariamente. Es como básicamente una referencia general. Ahora, ¿qué es importante aquí? Ok, ahora hermanos, ahí en su tabla, alguien lea el versículo. Este versículo viene de Éxodo. Alguien lea en su tablita el versículo de Éxodo. ¿Cómo dice el versículo de Éxodo que está ahí en su tablita? Ok, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Y de nuevo, hermanos, los traductores usaron la palabra ángel. La palabra hebrea es malak, en el griego la palabra es ángelos, pero realmente significa ¿qué?
Hermanos, y de nuevo, no existe una palabra para ángel. No existe una palabra para los seres espirituales. La palabra que se utilizó para los seres espirituales es malach en el hebreo o ángelos en el griego, ¿verdad? Y significa un mensajero. ¿Ok? No existe una palabra para como esos seres espirituales. Y ahí sí eran santos, no mensajeros, pero cuando hablaba del ángel de Jehová, Bueno, utiliza la palabra mensajero. Solamente, de nuevo, que ese mensajero de Jehová no era cualquier mensajero. ¿Ok? Ahora, hermanos, dice aquí, voy a enviar, he aquí yo envío mi ángel delante de ti. Ok, si usted mira en el contexto, ese ti significa Israel. ¿Ok? Voy a mandar un ángel a Israel para que te guarde y para que te conduzca. Acuérdense, están saliendo de Egipto. ¿Ok? Ese es el contexto. Segundo versículo, Malaquías. ¿Alguien lea el versículo de Malaquías? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ok, ahora, miren hermanos, muy interesante. El cual preparará mi camino o el camino delante de mí. Así dice Malaquías. ¿Por qué? Porque es Dios hablando y profetizando que iba a enviar a un profeta para preparar el camino de Jehová. Pero aquí cambia el mí por el ti. Y luego, último pasaje de Isaías. ¿Alguien lea el pasaje de Isaías ahí en su tablita? Ok, dice aquí, el pasaje de Isaías dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. El camino de Jehová. Hermanos, de nuevo, lo que está haciendo aquí Marcos, después de lanzar el título de Jesús, nos va a enseñar que hay un mensajero que va a preparar, y aquí está la cosa, lo que es muy interesante es que en lugar de referirse a Jehová, parece mencionar a una persona, hay una tercera persona, ¿ok? Hay un mensajero, es Dios, un mensajero, y hay una tercera persona, ese ti. ¿Quién es ese ti? No. ¿Quién es? Exactamente. Exactamente. Entonces, esto que está haciendo Marcos está tratando de introducir que el ministerio de Juan el Bautista es un ministerio que se trata acerca de Jesús y desde el principio está identificando a Jesús como ¿qué? Como Dios. Entonces, cuando menciona Hijo de Dios, no necesariamente está diciendo, ¿verdad?, alguien derivado de él, sino recuerde que este título es más que un hijo, sino como Él es Dios, Él es de la misma naturaleza. Y hermanos, esto es muy interesante. Y de nuevo debemos recordarlo, el Evangelio es la continuación del plan de Dios en el Antiguo Testamento. El Evangelio de Jesús no nos presenta a otro Dios, es la continuación de todo lo que el Antiguo Testamento predecía y profetizaba. Y hermanos, nos urge aquí en la iglesia entender eso, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento prepara el camino de Jesús, mucho. Y que los evangelios van a hacer mucha referencia a eso. Ahora, siguiente, ¿qué tenemos ahí? La persona y ministerio de Juan el Bautista. Se nos dice aquí, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ok, primero hermanos, dice aquí que Juan bautizaba a las personas. Y de nuevo, la palabra bautizaba no está traducida, está transliterada. ¿Ok? ¿Qué significa? No la tradujeron, sino buscaron letras en el idioma original que reprodujeran el sonido o que reprodujeran, ¿ok? Pero realmente la palabra bautizar era sumergir,
¿Ok? Era sumergir. Lo que está diciendo aquí es que Juan sumergía a la gente. Ahora, cuando venía esa idea, inmediatamente, hermanos, los judíos cuando leían esto, y también algunos, ¿verdad?, griegos y romanos, ellos inmediatamente pensaban en un rito religioso. Hermanos, en aquellos días no nada más los judíos bautizaban, había otros grupos religiosos que bautizaban a las personas para identificarse o con el grupo o con la creencia. ¿Ok? Esa era una señal del rito religioso de aquellos días. Creían que era para perdón de los pecados, pero la realidad Juan por eso les decía, Ahí vamos, espérame, no se me adelante. Primero, déjeme decir este asunto. Es que de nuevo, hermanos, lo que estoy tratando de decir es que uno en la iglesia cuando lee esto es, pues sí, Juan bautizaba y le hacía así. Y en las imágenes, hermanos, que yo estaba buscando siempre es Juan haciéndole así. Pero ¿qué tal si no le hacía así? ¿Qué tal si les hacía así? ¿Verdad? Porque muchas veces pensamos que el bautismo es así. Y esa es la forma tradicional y a lo mejor hasta fácil. Pero ¿qué tal si le hacía así? no se hincaban en ¿O qué tal si, qué tal si era parado? ¿O qué tal si era para adelante? Estaría hasta más fácil, ¿no? ¡Tras! Párate tú solito. ¿Sí o no? la próxima que bautiza. Ahora, por eso de nuevo, por eso le estoy tratando de explicar que de nuevo, que la idea es que sumergir. La idea era meter en agua. Nada. La idea de la palabra decía simplemente que la persona ¿qué? Se sumergía en el agua. Bautizar en agua, no con agua. Muchos piensan que con agua, como los católicos. Bueno, ok. Bueno, ahí voy. Ahorita, creo que aquí Juan no va a ser Marcos no va a ser un detalle con eso. Creo que eso aparece en otros evangelios. Ahora, de nuevo, nada más quiero decirle, a alguien leyendo el evangelio y leyendo estas palabras, bautizado Juan en el desierto, inmediatamente, él es un predicador que está tratando de hacer algo, ¿verdad? Él proclama algo, hay un mensaje y las personas que están viniendo con él quieren identificarse con ese ¿qué? Mensaje o con esa religión, ¿ok? Usted dijo en el desierto, no en el río. Ahí voy. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? De nuevo, porque lo que va a decir es que no nada más bautizaba, sino que ¿qué hacía? Predicaba, ok. Acuérdense que el griego es un poquito desordenado en este sentido, ¿ok? ¿En qué sentido? Es que nos va a presentar, en el griego original aconteció que Juan estaba bautizando en el desierto y predicando. Si lo acomodamos en español, se decía, aconteció que Juan bautizaba y predicaba en el desierto. ¿Ok? Entonces, nada más es un asunto de acomodo de las frases. ¿Ok? Ahora, aquí voy. Espérenme tantito. Ahora, note lo siguiente importante. ¿Qué predicaba, hermanos? El bautismo de arrepentimiento. ¿Ok? Esta frase, el bautismo de arrepentimiento. Y de nuevo, hermanos, bautismo. Es el sustantivo. Predicaba un bautismo, una inmersión de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Mire ahí en sus notas, por favor. Mire ahí en sus notas. Alguien ayúdame a leer. Punto número 2 en sus notas. Alguien que lo quiera leer. El 2, el punto número 2. Blight claramente explica, síguele.
Ok, bien, hermanos, cuando dice bautismo de arrepentimiento, lo que está diciendo es que el bautismo era una señal o una marca o una consecuencia del arrepentimiento. ¿Ok? Él predicaba un mensaje, su mensaje realmente era un mensaje de arrepentimiento. Hermanos, y usted se va a dar cuenta que cuando viene el Señor Jesús y predica, y el mensaje de Juan y el mensaje del Señor Jesús son el mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan era un mensaje de pedirle a la gente y exhortar a la gente a que se arrepienta. ¿Ok? Y el bautismo era la marca externa, hermanos, la marca externa de ese arrepentimiento. ¿Ok? Ahora, cuando dice para perdón de pecados, yo sé que se traduce eso como propósito, pero en el griego la proposición también podría venir como resultado. ¿Ok? Este bautismo, ¿verdad?, que venía del arrepentimiento, resultaba ¿en qué? En perdón de pecados. Y entendemos, hermanos, porque la Biblia enseña que ningún rito externo es lo que perdona, sino es Dios que perdona. ¿Ok? Dios que perdona en base a algo. ¿Hermana? Porque yo me acuerdo que cuando él bautizaba, no me acuerdo del nombre exactamente, que les decía, sí, que los regañaba, que bola de víboras que aprenden a escapar de sí. Nos daba a entender que bautizándose se van a hacer perdonados. Sí, hermana, y eso está en Lucas. Y cómo quiero ir a Lucas, pero imagínense de nuevo que este es el único evangelio que tenemos. No vamos a ir a Lucas. Puede leerlo en su casa, porque Lucas tiene la explicación más de esto. Pero acuérdense que nosotros vamos a hacer como que no sabemos y nunca hemos leído Lucas. Nada más tenemos Marcos. ¿Ok? Entonces viene Juan. Ok, ahora quise añadir el versículo que Carla leyó. El versículo 7 y 8 son, de nuevo, otra vez reiteran que predicaba Juan. Y predicaba diciendo, o sea, aparte de que su mensaje era un mensaje de arrepentimiento, que exhortaba al pueblo a arrepentirse, era que también anunciando, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Ok? Y aquí, hermano Cruz, no hay tanta distinción. Lo que está diciendo aquí es que yo los bautizo con agua. Y de nuevo, eso no quiere decir que la aspersión, eso no es no quiere decir que es la única interpretación de la preposición con agua. Eso también puede significar que ¿por qué? El punto no es la preposición, el punto es qué significa la palabra bautizo. ¿Qué significa la palabra bautizar? Sumergir. ¿Ok? Entonces, si lo voy a sumergir con agua, pues tiene que ser suficiente agua para qué. Bueno, no sabemos. No sabemos. Ahora, aquí, hermanos, su mensaje también incluía ¿qué? El anuncio, viene una persona. ¿Ok? Viene una persona que es más poderosa. Y aquí esto es lo que Juan anunciaba. Yo los bautizo en agua. Hermanos, de nuevo, Juan está siendo muy derecho. Esto es agua. Pero alguien viene y les va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y un judío podía entender que eso eran predicciones, especialmente de Joel. ¿Ok? Y no vamos a ir ahí. ¿Ok? Pero pudiera de nuevo un judío entender que esto es Ahora, note aquí, por favor. Y note la respuesta de la gente. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus ¿qué? Sus pecados. Hermanos, las personas respondieron a la predicación de Juan. Ahora, hermanos, yo sé que usted ha leído muchos evangelios, otros evangelios, y que a lo mejor tenemos un poquito de más de idea. Marcos simplemente está diciendo, la gente está respondiendo. Juan está predicando sobre el arrepentimiento. Ahora, el evangelio, hermanos, más adelante, conforme más avancemos en el evangelio,
Marcos nos va a enseñar qué eran las cosas específicas que la gente se tenía que arrepentir. Hermanos, hay algo muy importante que va a enseñar Marcos más adelante. Tener religión no significa que uno está bien con Dios. Los judíos eran súper religiosos. Fariseos, saduceos eran súper religiosos, pero estaban tan alejados de Dios. Hermanos, tener una religión, profesar una religión, practicar una religión, no es garantía de que usted está bien con Dios. Y este evangelio lo va a marcar bien suave. ¿Ok? En verdad, lo va a marcar muy suave. Pero vamos a ver más adelante. Entonces, acuérdense, nada más conocemos este evangelio. Y hay que leer más adelantito. ¿Ok? Ahora, siguiente, la presentación de Juan. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langosta y miel silvestre. Ahora, nosotros leyéndolo en el 2025 pues es que tenía, Juan era un minimalista, ¿verdad? Vegano. O un minimalista comiendo comida orgánica. ¿Verdad? Un hippie. Bueno, no, ok, ahora, esto es muy interesante. La descripción, Marcos describe la vestimenta humilde de Juan. Ahora, hermanos, ¿por qué Marcos describe esta vestimenta? Y de nuevo, está conectada con las citas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Nos dijo, hay un mensajero que va a preparar tu camino. ¿Ok? Y más adelante, la conexión de Juan va a ser una conexión, adivine con quién. Mire Segunda de Reyes. Este es el rey preguntando. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón. Entonces él le dijo, es Elías Tisbita. Marcos, hermanos, intencional o no intencional, está haciendo una comparación de Juan el Bautista con otro profeta famoso e importante del Antiguo Testamento. ¿Quién? Elías. Ahora, nota, aquí el paralelo es ¿qué? La vestimenta. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿no había otro tipo de ropa en aquel tiempo? ¿No había otro tipo de ropa? Pero ¿por qué están vistiendo así? ¿Por qué están vistiendo así? Bueno, no necesariamente, de nuevo, no necesariamente es que ellos habían tomado un voto nazareato, no necesariamente, pero de nuevo, esta era una forma de mostrar austeridad. Y era una forma de mostrar, hermanos, de nuevo, creo que Juan estaba mostrando, hermanos, la fuerza de su mensaje. Y más adelante, el Señor Jesucristo, acuérdense, no sé, y la verdad ya perdí si esto está en Marcos o no, pero perdónenme por si no está en Marcos. Más adelante el Señor Jesucristo va a decir, ¿ustedes quién los entiende? Vino Juan, humilde, vistiendo humilde, no siendo portentoso, y no le hicieron caso. Y vengo yo y me junto con pecadores, publicanos, y tampoco les gusta. O sea, yo soy más amigable y aquí ando con estos y no les gusta. Juan ni siquiera se acercaba, ni andaba en las ciudades, ni comía con nadie, se separaba y tampoco les gusta. Pues... Sí, Chapulín, esa era la idea. No, había ciertos que no, había ciertos... Ahora, sí, exactamente, y todo tiene que ver con la palabra que utilizan, porque a veces hay palabras difíciles de traducir y que utilizan una palabra lo más parecido. Ok, ahora, quiero enseñarles. Va a decir, hermanos, la presentación de Jesús más adelante, y no es tan difícil, va a decir que Jesús vino de Nazaret al Jordán, ¿ok? Nazaret, ¿dónde está Nazaret? Aquí está Nazaret. De Galilea, de nuevo, hermanos, Galilea era la región, ¿ok? En Galilea había varias ciudades. Ahora, quiero enseñarles un video ahorita.
Porque hermanos, uno piensa, estoy tomando una clase de griego que en verdad me está ayudando mucho, porque uno piensa que el Señor Jesús vivió toda su vida así, lejos, apartado, que la gente ni lo conocía y que la gente así como... Pero no necesariamente eso es cierto. Le voy a decir por qué. En la región de Galilea había dos ciudades importantes. Una era la ciudad de Tiberias y otra era la ciudad de Séforis. Hermanos, Nazaret de Séforis estaba a 45 minutos caminando. Ahora, dice la Biblia que Jesús era un, ¿qué oficio? Carpintero. La palabra griega para carpintero es la palabra tecton, que no necesariamente era puro trabajo de madera. Para nosotros hoy en día un carpintero es trabajo de pura ¿qué? Madera, pero en aquel tiempo no. Un tecton podía trabajar con madera o, ¿verdad?, o hacer otras cosas con piedra. A lo mejor, hermanos, era como un albañil, era un tecton, ¿ok? Ahora, mira este video, por favor. Séforis se ubica a 5 kilómetros de Nazaret. Es también conocida como Sípoli. En tiempos de Jesús, la ciudad no cesaba de expandirse. Jardina Alexander es una arqueóloga encargada de todas las excavaciones de Galilea en busca de reliquias israelíes. Séforis ya no tiene secretos para ella. Séforis está muy bien situada, en una colina estratégica, cerca de las tierras cultivables, cerca de las carreteras. Hay un valle muy fértil. Sacaría provecho de todos estos terrenos, todo este lugar, tierras cultivables abajo. ¿Qué podría hacerlo mejor? Cualquiera que quiera un buen trabajo, que supiera trabajar la piedra, iría a la gran ciudad más cercana a construir. Este era el lugar para el granadero de la época. Séforis estaba a unos 45 minutos caminando desde Nazaret. Así que es muy probable que Jesús hubiera estado allí. Probablemente José acudía a Séforis cada día con el joven Jesús para aprender los oficios de la construcción. En el emplazamiento de Séforis hay todo un vecindario de restos de casas del siglo I, casas que probablemente eran muy parecidas a las que habitó Jesús en Nazaret. Estoy de pie en el patio de una de las casas y detrás de mí tenemos otra casa. Fueron construidas en una ciudad más que en una aldea, no estaban completamente separadas. Así que aquí estaría el patio central, donde se llevarían a cabo muchas actividades, y obviamente la cocina y la preparación de los alimentos se realizaba en el patio. Aquí tenemos escalones que conducen al piso superior. Debían subir y puede que el patio en sí estuviera abierto, puede que algunas de las habitaciones fueran lugares que se usaban para dormir. Sabemos que la familia de Jesús respetaba los ritos religiosos de la época. En Séforis hay muchos restos de rituales del baño, esenciales para la vida cotidiana. Tenían un ritual del baño de agua, el Mikvah, enlucido con una especie de yeso rosáceo, con escalones que bajaban al ritual del baño. Un escalón, 2 escalones, 3 escalones, 4, y estoy justo dentro del Mikvah. Una persona podría pararse aquí, sumergirse en las aguas y luego salir por los escalones. ¿Hasta qué edad observó Jesús los rituales de la religión judía? ¿Qué rol desempeñaron en su vida? Hoy es difícil saberlo. Lo más probable es que el joven Jesús caminara arriba y abajo por las calles de Séforis. Calles cuyos adoquines han conservado la huella de su pasado particularmente movido. Ahora estamos sobre el Campo de Pedrazo, la calle principal que atravesaba la ciudad desde el sur hasta el norte. Lo que se puede ver aquí son los surcos en el duro pavimento de piedra creados por las ruedas de los carruajes que recorrieron la carretera durante varios cientos de años. Te da una buena sensación al pensar sobre la gente
ciudad. Pero el templo más alto de la vida en Séforis era su teatro, típico en la época romana. Es un teatro bastante pequeño, pero también da un aspecto importante de la ciudad. Alrededor de este teatro, el joven Jesús pudo haber presenciado representaciones. Tal vez adquirió allí los primeros comienzos de sus dotes como orador, que años más tarde le permitirían fascinar a las multitudes. La historia de Jesús empieza a estar un poco mejor documentada a partir de sus primeros pasos como predicador. Bueno, yo nada más quería mencionar eso de nuevo, porque a veces hay una imagen, como un poquito de un Jesús que quién sabe de dónde era, como que se ocultó, como que verdad que esperaba ocultarse hasta... No, hermanos, no, muy probablemente, ¿verdad? Trabajó en Séforis. La arqueología dice que en aquellos años que el Señor Jesús vivió, Séforis era una ciudad importante para Herodes, y le metieron mucho dinero. Y de nuevo, si tenían que vivir de algo, si tenían que comer de algo, ¿dónde creen que se hubieran movido? A donde hay para trabajar. ¿Ok? Ahora, aquí, inmediatamente, ahora uno pensaría que que Marcos va a dar muchos detalles sobre esto. Mire, inmediatamente de presentar a Juan dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, hermanos, imagínense también, vamos a tratar de reproducir un poquito. ¿Han escuchado el mensaje del Evangelio? Probablemente Marcos está escribiendo desde Roma. Hay una comunidad judía, pero hay una comunidad gentil y quiere presentar a Jesús el Cristo. Este es el Mesías, este es el liberador, este es el Hijo de Dios. Y viene en una ciudad que se llama Nazaret de Galilea. ¿De dónde, perdón? ¿Y eso dónde está? ¿Eso está en el mapa? Esta no es una ciudad importante, no es una ciudad grande, no es una ciudad rica. Y de ahí viene Jesús. Esa fue la primera, es como, ¿qué no debería venir de Jerusalén, ahí ¿verdad? De un lugar? Y luego, siguiente cosa, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hermanos, esta es una de las cosas que Marcos no nos va a explicar. Dice arribita que Juan bautizaba a la gente, predicaba un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y la gente venía y confesaba sus pecados. Imagínense los lectores leyendo esto. ¿Y por qué viene Jesús? ¿Por qué viene a bautizarse? ¿Qué pecados va a confesar? ¿No? Ahora, Marcos no explica nada. Otros evangelios sí, pero Marcos no explica nada. Ahora, lo siguiente que explica es esto. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahora, nada más quiero ayudarles en algo. Cuando la Biblia utiliza la palabra como, esto es una comparación. Hermanos, usted no debe imaginarse que en esa escena realmente venía una palomita y se le paró. Mira, esa paloma era el Espíritu. No, hermanos, no pasó eso. Sino de nuevo, quien está viendo esto es el Señor Jesús, y en la manera en que las palomas descienden, esa es la manera en que el Espíritu vino y reposó sobre él. No hubo una paloma, no era blanca. No se le puso en la cabeza. ¿Ok? Tampoco dice. ¿Ok? Y luego, siguiente cosa de su bautismo. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok,
Ahora, mire ahí en su punto número 2, voy a leer aquí. Marcos quiere hacer una alusión, dice, es difícil determinar si Marcos quiere hacer una alusión del Antiguo Testamento de las palabras del Padre. Si es así, entonces, como nota Cole, la voz del cielo, hermanos, es una combinación de Salmo 2:7, que trata sobre el Mesías, e Isaías 42:1, que se refiere al siervo sufriente. Esta fusión creativa de dos conceptos es una expresión perfecta de la doble naturaleza de la obra de Jesús. ¿Ok? No sabemos, hermanos, si en las palabras que pronunció el Padre, Él realmente quiso hacer referencia a dos pasajes del Antiguo Testamento. Si eso es el propósito, hermanos, eso nos dice más de la persona de Jesús. Él realmente es el Hijo de Dios, pero Él es un siervo. ¿Ok? Y este es uno de los temas importantes que va a enseñar Marcos. ¿Ok? El Señor Jesús, hermanos, no vino para ser servido, sino vino para servir. Vino para servir. ¿Ok? Y luego, hermanos, todos los detalles del bautismo. Ahora, mire, todos los detalles de la tentación. Y luego, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ahora, note aquí, el Espíritu viene, el Padre habla de Cristo y es el Espíritu mismo quien le impulsa. Esta palabra impulsa, hermanos, es una palabra fuerte del Nuevo Testamento que a veces significa enviar, arrojar, aventar. Y la idea, hermanos, de esta palabra, como va a notar ahí, es que había una necesidad. ¿Ok? O sea, la razón es que el Espíritu está llevando a Cristo al desierto porque hay una necesidad de algo, que Jesús experimente algo ahí en el desierto. Dice aquí, y estuvo ahí en el desierto 40 días. Hermanos, un judío leyendo esto, que conoce el Antiguo Testamento, ¿en qué pensaría? ¿En qué pensaría? No, pero especialmente pensando, hermano, por ejemplo, nosotros hemos estado en Génesis, hemos estado en Éxodo, andamos ahorita comenzando el Levítico, ¿en qué pensaríamos? No, pero yo hablo de 40 días. ¿Eh? Bueno. No, hermano, a ver, es que creo que no me está entendiendo. Si alguien lee que Jesús estuvo en el desierto 40 días, no 15, no 20, no 30. 40 años. Ok, años. Porque en el Pentateuco dice, van a pasar un año por cada día de los 40. Luego, ¿quién más? 40 días, ¿quién más? Moisés en el monte. ¿Quién más? Elías. Hermanos, de nuevo, alguien que conoce el Antiguo Testamento, que el Señor Jesús está yendo al desierto y está pasando, ¿verdad?, un periodo similar al de Israel, al de Moisés, al de Elías. Ahora, note la siguiente. Y era tentado por Satanás. Y de nuevo, acuérdense, la palabra Satanás es una transliteración del arameo y significa el adversario. Era tentado por el adversario y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ahora, esta frase, hermanos, la última frase es una frase difícil de saber de qué era lo que quería decir Marcos. A lo mejor lo que Marcos está tratando de decir con estaba con las fieras era para describir un poquito más, era el desierto, hermanos. ¿Quién vive en el desierto? Ciertos animales, ¿ok? Algunos venenosos, algunos peligrosos, ¿ok? Y luego ángeles le servían. Hermanos, de los tres personajes, o del pueblo y de los dos personajes que mencionamos, ¿quién fue el personaje a quien un ángel le dio de comer?
¿Se acuerda? Elías, hermanos. Y ahí está, al final de sus notas. Para algunos lectores, habrían notado que hay un paralelo en la declaración de Jesús como su hijo y su tiempo de prueba en el desierto. Es lo que Dios hizo cuando sacó a Israel de Egipto. Liberó a su hijo de manos de Faraón y lo llevó al desierto para hacer ¿qué? Probado. Acuérdense, hermanos, cuando viene el Señor, viene Moisés y viene Aarón a presentarse delante de Faraón, le dice, Israel es mi hijo, deja salir a mi hijo. Y no quiso, y lo rescató y lo liberó en medio de gran liberación y lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Con qué propósito? Para probarlo, para saber lo que había en su corazón, si había de obedecer o no sus mandamientos. Ahora, hermanos, los demás evangelios nos dan las tentaciones, la lucha y la batalla. Aquí no nos da nada. Marcos dice, nada más, lo llevó al desierto, había animales y ángeles le servían. Es todo lo que nos dice. Probablemente, hermanos, al final, como con Elías, al final de la tentación, Dios envió ángeles. Hay algunos que dicen, hermanos, que ángeles lo protegían de las fieras, que Satanás usaba fieras. No sabemos, ¿ok? Pero de nuevo, Marcos no da más detalles, ¿ok? Y bueno, hermanos, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Y aquí tenemos, esta es la pura introducción del ministerio, ¿verdad? En la vida de Jesús, desde la perspectiva de Marcos. Vamos a terminar, orar y continuamos.